Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 15 de agosto del año 2023. Aquí estamos, Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56. En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Qué pasaje interesante. Qué bueno el registro lucano realmente. 2 mujeres se encuentran. Fíjense, 2 protagonistas centrales de la grandeza de Dios en lo que hace la proclamación que hacen a través de su palabra, y del gozo en el Espíritu en aquel que es en Cristo Jesús el fruto del vientre de María, de una de ellas, el Salvador de todos. Mi espíritu se estremece de gozo, dice María, en su Magnificat, se estremece de gozo en el Señor mi Salvador. Bueno, 2 mujeres. Ana, la mujer de Zacarías, sí era una mujer ya mayor, fuera del tiempo de la gestación. Sin embargo, de acuerdo a la promesa que había hecho el Señor y cumpliendo lo prometido en la Escritura en el Antiguo Testamento, reveló a Zacarías, sacerdote en ese tiempo, según el régimen de la ley mosaica, cumpliendo con su orden, y le dijo que Isabel, su mujer, iba a dar a luz un hijo. Un tanto escéptico se mostró Zacarías. Bueno, sabemos cómo es la historia, ¿no es cierto? Quedó mudo hasta que nació el niño y entonces recuperó el habla cuando escribió su nombre en una tablilla. Su nombre es Juan. Bien, Isabel era una elegida de Dios. El Espíritu Santo estuvo en ella, obró en ella, y el Espíritu Santo en ella la plenificó de gozo cuando a ella fue María. Fíjense la actitud de María, que es la mujer del Nuevo Testamento. Fíjese, también dio a luz, pero uno diría, por el poder de Dios, y siempre por el poder de Dios. Era una mujer virgen, era una joven virgen, sin participación de varón dio a luz. Una criatura que sería finalmente el Redentor y Salvador de todas las personas en el mundo, de todas aquellas que habrían de creer en Él, y en este milagro que producía el Señor.
Y a través de María, y por la fe de María, y por la fe de María en la palabra de Dios, poniéndose totalmente a entera disposición y plena entrega a la voluntad y operación de Dios en ella, hizo de su parte también, a partir de esa colaboración fundamental, la realidad de aquello que Dios ya desde el principio tenía pensada para la especie humana. Fue madre del Salvador, y la primera que recibió el anuncio. Es lo que tiene que hacer todo cristiano, hermanos, ¿eh? En cuanto usted recibe la palabra, en cuanto usted crea esa palabra, usted lleno de gozo, de alegría, salga a anunciar esto. Por otra parte es la orden de nuestro Señor. Vayan y anuncien, hagan fruto, proclamen estas cosas. No se queden en su casa sentaditos, guardando esto, que es la revelación por parte de Dios en aquellos que lo reciben en el misterio oculto desde los tiempos y edades. Lo hizo María. María fue a anunciar, había recibido de parte del ángel, había creído, había sido entonces aquella en la cual el Señor plasmaba el mayor milagro que hizo nuestro Dios en toda la historia de la especie humana. Atendamos a la profecía de Isaías 7:14, el mayor signo, Bueno, y lo que dicen ambas mujeres, sí, nos están mostrando entonces la grandeza de este episodio. ¿Quién soy yo?, exclama Isabel cuando recibe la visita de María, para que la madre de mi Señor venga a saludarme. Porque en cuanto oí tu saludo, el niño que está en mi vientre, que sería Juan el Bautista, era de 6 meses. Tenía 6 meses en su embarazo Isabel, saltó de gozo, saludó al niño que estaba ya en el seno de María, de la Virgen María. Fíjese, ya el que sería el precursor del Mesías reconocía, he aquí un milagro también que solamente lo puede producir naturalmente la misericordia, la bondad, el poder de Dios en el amor. Reconoció, estando en el seno de la madre, siendo todavía un embrión, como diríamos en términos biológicos más actuales, aquel que prácticamente comenzaba a mostrar su existencia ya. Ahí ya lo reconoció, el poder del Espíritu Santo. Por eso el niño saltó de gozo en el vientre de Isabel, cuando la madre de su Señor, del Señor de todos, saludó a Isabel, a su madre. El salto de Juan el Bautista, el salto y reconocimiento del que lo iba a denunciar, el niño que estaba en el seno de la Virgen, que era en definitiva, ¿no es cierto?, el protagonista central de todo este episodio. Bueno, y ahí vemos entonces las palabras de Isabel y las palabras de María a través del himno, del Magnificat, que comentamos tantas veces, hermanos, y que tenemos que tener siempre muy en cuenta. Son palabras producidas por la boca de la Virgen desde el corazón, desde lo más íntimo de su ser, que nos muestra primero algo con lo cual comienza su palabra María. Mi alma canta la grandeza del Señor, la grandeza del Señor. Y mi espíritu, vamos a fondo, se estremece de gozo en el Señor mi Salvador. De gozo en el Señor mi Salvador. Testimonio del Espíritu Santo con el Espíritu de María. Ese estremecimiento, ¿no?, que acontece frente al acontecimiento mayor. El Salvador del mundo, el Dios de todos los pueblos, tribus, razas y lenguas, venía como uno de nosotros, naciendo como uno de nosotros, el autor de la vida, el creador de los cielos y la tierra. En Cristo Jesús venía como hombre a nosotros y a hacer por nosotros lo que proclama la Virgen en el comienzo de este cántico. 1. Fíjense, vio la pequeñez de su sierva. ¿Cómo se considera María?
frente a aquel que está en su seno. Mi alma proclama la grandeza, fíjese, el más grande, y por lo que nos dice María, ha visto la pequeñez de su sierva. El autor de la vida, el que nos revela la verdad que nos hace libres, el que es la misma libertad, en boca de María recibe la alabanza que proclama su grandeza, mientras ella, que tiene la grandeza también de reconocer al Señor su Salvador, se declara delante de Él como una esclava, como una servidora, como una pequeña realmente, la pequeñez de su servidora, la grandeza del Señor. Mi alma lo proclama, fíjese, el alma ya, ¿no es cierto?, lo íntimo del ser, y mi espíritu se estremece de gozo. Bueno, si uno diría, bueno, sintetizamos en esta primera frase del llamado Magnificat, del cántico mariano, bueno, ya tendríamos dicho todo, porque a posteriori aquí lo que viene, sí, hay un desarrollo por parte de la palabra de la Virgen acerca de toda la obra que hace el Señor, de lo que vino a hacer, ¿no es cierto? Engrandeció a los pequeños, a los pobres, despojó a los ricos. Sí, esa diferenciación, ese juicio que establece el Señor, cuando de pronto, no por menospreciar ni supravalorar a pobres y ricos en el orden económico, está mostrando a nosotros aquí este cántico la grandeza y la pequeñez del alma. La grandeza del alma de aquellos son pobres en el espíritu, no aferrados a los bienes pasajeros, temporales, mundanales, pasatistas, sino aferrados a los bienes a los cuales está aferrada María, a la palabra y el cumplimiento de la misma en uno mismo por parte de Dios el Salvador. A eso se refiere. Despojó a los ricos, sí. Fíjese que al decir a los ricos de sus bienes, ¿de qué bienes? Bueno, fíjense que la operación del Señor consiste en transformar al rico, que realmente muestra un corazón anuente a la operación divina, ¿no es cierto?, cuando se despoja de sus riquezas, falsas riquezas, aparentes riquezas materiales, para transformarlo, sí, con el amén y el sí de aquel que recibe de parte de Dios la operación para engrandecerlo, para transformarlo en alguien que va a buscar otros bienes, los bienes espirituales, que siempre son los que nos conducen a esta salvación que proclama la palabra de la Virgen. Fíjese, ambos casos, ambas mujeres, una sería, uno diría, el Antiguo Testamento, sí, la mujer que ya fuera del tiempo de la gestación da a luz por el poder de Dios, milagro, como Sara, la mujer de Abraham, ¿no es cierto?, padre de la fe. Y en el Nuevo Testamento, uno diría caso, el caso inverso, sí, ya mayor aún, y dicho por el mismo profeta, el mayor milagro que produce el Señor, Dios nuestro Señor, a través de toda la historia de la especie humana. Sí, una joven, una virgen, dando a luz un niño. Todas las generaciones las declararán a la Virgen, la declaramos bienaventurada, la bendita, la elegida por el Dios de la gloria. Aquella que realmente, bueno, hoy realmente veneramos, sí, celebramos la Asunción de la Virgen, fue asumida, fue ascendida, decimos la Asunción de María Virgen en cuerpo y alma a la gloria de Dios. ¿Qué te parece, Patricio? Pues mira, Miguel, reflexionaba que así como hubo este encuentro entre María e Isabel y se llenan de alegría y el Espíritu Santo habla a través de la boca de Isabel, así también nosotros tenemos que llevar a Jesús a los demás, como alguien nos trajo a Jesús, porque a eso hemos venido, a decirle sí al Señor,
sí, ese sí que implica compromiso, si se puede decir, compromiso de amor con Dios y compromiso de amor con los demás. Porque de nada nos sirve decir soy cristiano si no lo comunico. Si no lo comunico con mi vida diaria, cotidiana, con esa alegría que te da el saberte amado por Dios, bendecido por Dios, acompañado por Dios, en todo momento, aunque muchas veces uno no pueda explicarlo claramente, pero sí sabe uno que Dios está en todo momento contigo. Y está en todo momento, bien decís, Patricia, y hay algo fundamental, y es cierto, y debemos tenerlo en cuenta todos los cristianos, o los que nos proclamamos como tales, a anunciar estas cosas. Usted recibió la palabra, creyó a la palabra, vive la palabra, vaya, anúncielo, proclámelo, haga frutos de ese milagro que Dios está operando en usted. Es la orden de nuestro Señor. Vayan y anuncien. Cuando el Señor se muestra resucitado a los suyos en Galilea, ¿qué les dicen? Vayan y anuncien a todos los pueblos, razas y lenguas, y enséñenles las cosas que yo les he enseñado. Es una responsabilidad nuestra como cristianos, que asume María dando el ejemplo. La fe de María, madre de fe realmente, Tengamos en cuenta las palabras de María y pongámonos en esa situación. ¿Qué dijo la Virgen cuando recibió el anuncio por parte del ángel del Señor? He aquí la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué dijo la Virgen a los sirvientes de la boda de Caná cuando les faltó el vino? ¿A quién debían acudir? ¿A quién envía la Virgen? Al Hijo, aquel que está en su seno virgen, en el tema que estamos viendo en el día de hoy. Vayan y hagan como Él les dice. Hagamos como el Señor nos dice. Hagamos, anunciemos, proclamemos estas cosas. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, tu espíritu, Señor, que proclama estas grandezas que el Señor hizo en María y que hace en nosotros. Copiemos la actitud de la Virgen, pongámonos al servicio del Señor. Digamos con ella, he aquí la servidora, el servidor del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lo pedimos en tu nombre santo, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén.